Crónicas, capítulo 29, primero de Crónicas, capítulo 29, gloria a Dios. ¿Todos me escuchan bien por hasta atrás? ¿Sí se escucha? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 29 del libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Vamos a leer los últimos versos, amados. El verso 26 en adelante, amados. Amén. El capítulo 29 del primer libro de Crónicas, capítulo 29 del primer libro de Crónicas, verso 26 en adelante. Si lo tiene, me dice un buen amén, como que cenó hoy. Amén. Gloria a Dios, amados. Aleluya. Verso 26, lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor. Verso 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Amén. Verso 28, lo repitamos, dice: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Esta es palabra del Señor, puede ocupar su lugar esta noche. Gloria a Dios, amados. El rey David, antes de ser rey, amados, un poquito de historia de la vida de David. David fue uno de los 8 hijos que tuvo Isaí. Y de estos hijos, amados, David era el más pequeño. Repita conmigo, el más pequeño. El más pequeño, pero David fue menospreciado en su casa. Fue pastor de ovejas y no lo querían, amados, dentro de su casa, amados. Entonces, David en su niñez, en su crecimiento, en su adolescencia, David todo el tiempo se la pasó en el campo cuidando ovejas. En su casa lo veían mucho, cada vez que llegaba en su casa, lo que hacían los papás o sus hermanos, lo mandaban a trabajar otra vez. Prácticamente David creció en el campo. En el campo, el oficio de David fue siendo pastor de oveja. Si alguien sabe cómo cuidar una oveja, pregúntele a David, amados. Él sabe bastante cómo cuidar una oveja, qué tipos de comida tiene que comer una oveja, qué tipos de bichos le puede pegar en el cuerpo de las ovejas. David sabía todo tipo de tratamientos en cuanto a la oveja, porque David se dedicó a cuidar, a pastorear ovejas. Y David, la Biblia dice que él empezó a cuidar las ovejas de tal manera que cuando venía un león, cuando venía un oso a querer comer uno de las ovejas, David se enfrentaba al oso o al león y los mataba, dice la Biblia. David nunca fue un hombre de guerra. David no fue un soldado de guerra, pero más adelante, amados, David aprendió a pelear en batalla. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia o venimos a Cristo, no sabemos cómo ser cristianos a los inicios. Pero conforme pasa el tiempo, el Señor nos enseña a cómo ser buenos hijos de Dios. Cuando uno llega a los pies de Cristo, no sabe cómo orar, pero pasando el tiempo uno aprende a orar. Cuando llega a los pies del Señor, uno no sabe cómo ayunar. Pero pasando el tiempo en el Señor, uno aprende a ayunar. Por eso, cuando uno llega a Cristo, no sabemos cómo hacer las cosas de Dios. Pero pasando el tiempo, uno tiene que aprender. Repita conmigo, tengo que aprender conforme avance en la casa de Dios. Amén. Entonces, conforme usted avance, va aprendiendo. Entonces David, un día David estaba trabajando como normal, estaba trabajando
pastoreando ovejas, y un día Dios le habla al profeta Samuel y le dice: Samuel, necesito que vayas a levantar, a orar, a ungir al siguiente rey de Israel, porque el rey que estaba se rebeló contra mí siendo desobediente. ¿Por qué vienen situaciones complicadas a nuestra vida? ¿Por qué pasamos situaciones difíciles en nuestra vida? La mayoría es por la falta de obediencia a Dios. Entre menos le obedecemos a Dios, estamos descubiertos de su protección, y es por eso que batallamos situaciones complicadas. Entonces, un día Samuel escucha la voz de Dios, y obedece la voz de Dios, llega a la casa de un hombre llamado Isaí de Belén. Entonces, y cuando llega a la casa de Isaí, manda a llamar sus hijos Isaí, porque cuando llega el profeta a la casa de Isaí, lo primero que dijo Isaí: ¿a qué has venido? Porque le temían el hombre de Dios. Era bien respetado el hombre de Dios. Y decía, y Samuel le dice a Isaí: en paz vengo en paz, dijo. Entonces Isaí se tranquilizó. ¿Por qué? Porque cada vez que un profeta, un hombre de Dios, llegaba a una casa, la familia se espantaba. ¿Por qué? Porque cada vez que un hombre de Dios llegaba a la casa, Dios hablaba y revelaba todo, tanto lo bueno y lo feo que estaba haciendo la familia. Entonces por eso Isaí se espanta, porque sabía que Isaí no era buen padre. Entonces, ¿cuántos papás hay aquí? Si Dios llegara a tu casa y te preguntara si eres buen cristiano, a lo mejor sí, Señor, le echo ganas, batallo, pero ahí voy a paso de tortuga, pero ahí voy, Señor. Pero si te preguntara, ¿qué tal eres como papá en casa? ¿Qué le dirías al Señor? Ay, no, eso, si estoy amolado, Señor, pero tengo que trabajar, pues, Señor, no hay tiempo. Entonces, amados, tenemos que entender que cuando llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, se espanta. ¿Por qué? Porque pensó que le iban a revelar todas las cosas que hacía. Pero Samuel fue a otra cosa. Fue a orar por un hijo de este hombre llamado Isaí, que iba a ser el futuro rey. De tal manera que Isaí llama a sus hijos. Había 7 hijos ahí que eran buenos trabajadores, que eran obedientes, y el chiste que estos 7 hijos que tenía en su casa estaban viviendo con él. Uno lo tenía desechado en la calle, lo tenía trabajando, amados, mientras que los otros se dedican a otra cosa y todo el tiempo estaban unidos, amados. Entonces, el punto es que cuando el profeta Samuel empezó a orar por los hijos de Isaí, empezó a orar por el primero, y Dios le dijo: este no es, dijo. Hasta el profeta se equivocó. Tenemos derecho de equivocarnos, pero no a cada rato, amados. Tenemos derecho de tener errores, pero no cada ratito con la misma piedra tienes que tropezar, tienes que mejorar. Dígale a su hermano que tiene la par, tienes que mejorar, dígale. ¿Cuántos esposos habemos aquí, amados? Tenemos errores como esposos. No, esposos no tienen errores. Voy a preguntarle a su esposa a ver si es cierto. Tenemos errores como esposos, pero no cada rato en la misma área, amados. Uno tiene que aprender, uno aprende, amados. Yo como esposo estoy aprendiendo, amados, a ser un buen esposo. Le estoy echando ganas. Me está costando, la verdad, amados, pero le estoy echando ganas. Entonces yo estoy aprendiendo a ser buen esposo. Entonces uno tiene que aprender conforme el paso del tiempo. Uno tiene que aprender a enfrentar problemas, a solucionar problemas y a no escaparse de los problemas. Entonces, y cuando Samuel llega a la casa de oró por el primer hijo, Dios le dice: este no es. Y es por eso que hay un verso en la Biblia que lo va a leer en Samuel, ahí en el libro de Samuel, y lo va a leer. Y es por eso que Dios le dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios no mira qué es lo que tú le puedas dar, qué es lo que tú puedas hacer para él. Dios honra, bendice todo lo que tú haces para él, para su casa. Pero Dios no solo mira eso, Dios mira tu corazón. El punto es que quiso orar por los 7 que había ahí, y Dios dijo: no hay ni uno de ellos, dijo. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, le dice: ¿no tienes otro hijo por ahí?
aunque sea allá con otra mujer, ¿no tendrás otro escondido por ahí? Le dijo. Isaí, se espanta. Porque Isaí había tenido otra relación con una mujer antes en donde nace David. Por eso, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no podían aceptar hijos de otra mujer que no fuera de la misma casa. Por eso David estaba desechado en el campo. Entonces, por eso cuando oró el profeta, solo llamó a los 7. O se olvidó de uno, amados. Entonces, por eso cuando Dios llega, Dios nunca va a mirar lo que está delante de los ojos. Dios mira el corazón. Eran hombres fuertes, eran hombres de batalla, eran hombres bien trabajadores, bien fuertes. A lo mejor iban al gimnasio porque eran de guerra, amados. Bien trabados, bien cuadrados como yo, amados. Entonces, amados, y si nos damos cuenta, cuando Dios llama, falta alguien, dijo, pregunta si no falta alguien. Entonces le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí? Le dice, sí, pero es un pastor de oveja, ahí está desechadito, a lo mejor huele feo, ahorita no se ha bañado, huele a oveja, dijo. Entonces, amados, pero mándalo a llamar, le dice el profeta, no vamos a comer si él no está. El punto aquí, para no hacer la historia más larga, el punto es que llega David, un pastor de ovejas, oró por él y Dios le dijo, este es el futuro rey de Israel. Bien sucio, olía feo, olía a chivo. Entonces se impacta Samuel. ¿Por qué? Porque siempre el hombre piensa, amados, que lo mejor que uno puede hacer para Dios es que tiene que uno hacerlo de manera excelente. Y no estoy diciendo que para hacer las cosas de Dios no hay que hacerlo bien. Lo tenemos que hacer bien. A veces no creemos que Dios no puede usar tu vida por la vida que tú tienes. Pero Dios no es así. El hombre a lo mejor pone condiciones, tienes que ser así, 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 así. Ponemos condiciones a veces el hombre, pero Dios no. Dios mira el corazón. El punto es que Dios años después, levantó a David como rey de Israel. Ahora ya siendo rey, trabajó muchos años para el pueblo de Israel. En total 40 años, dice la Biblia. Ahí es lo que leímos, ¿verdad? Entonces 40 años. Pero me sorprende que David, el verso 28, me sorprende lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, amados, lo que leímos, que David muere de buena vejez. Repita conmigo, buena vejez. No tenía hepatitis, no tenía gripe, no se murió por enfermedad, se murió de manera natural. No tenía diabetes de tanto echar café con azúcar o tanta chuchería, no tenía el colesterol alto, sino la Biblia dice que David murió de buena vejez. Pero lo que más me impacta es que dice, murió de buena vejez, lleno de días, o sea que estaba bien el rey. Pero me gusta lo que dice, de riquezas y de gloria. David creció siendo un pastor de oveja, pobre, que no tenía nada, pero murió rico. ¿A qué quiero enseñarle hoy, amados? Le voy a enseñar principios de las finanzas que habla la Biblia. David crece siendo pobre, pastor de ovejas. Nunca pensó si iba a tener futuro, nunca pensó cómo iba a estar, pero Dios tenía preparado un plan perfecto para David y muere de buena vejez, lleno de riquezas. La pregunta del millón, ¿tú cómo quieres morir? Ay, pastor, lleno de deudas, dijo alguno por ahí. ¿Cuál es la clave? Y hoy le voy a enseñar cuál fue la clave del rey David, por qué murió de buena vejez y lleno de riquezas. Entonces, amados, y nos damos cuenta, amados, hoy le quiero enseñar cómo entrar en la dimensión de la prosperidad financiera. La Biblia habla de finanzas. Tenemos que cultivar, amados, tenemos que educarnos para que podamos avanzar en nuestras finanzas. Pastores que no tengo, a lo mejor hoy no tienes, pero de aquí a 1 año, a 2 años, en 5, en 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? Más gordo, pastor. Bueno, aparte. Entonces, amados, ¿cómo te quieres ver de aquí a 10 años? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Y lo que más me sorprende es que cuando muere David, su hijo
se quedó en su lugar como rey. Otra de las preguntas. Cuando tú mueras, no se espante, nadie va a morir, amados. Así que no. Entonces, amados, el día que partas con el Señor, la pregunta que quiero dejarte en tu corazón. ¿Estás seguro que tus hijos, tu hija, tu hijo, van a seguir tus pasos de buscar a Dios? ¿Estás seguro? Entonces, amados, porque el anhelo de todo papá es que los hijos les vaya bien, le echen ganas, sean buenos cristianos, pero para que nuestros hijos aprendan a ser buenos cristianos, nosotros como papás tenemos que ser ejemplo. Dígale a su vecino, tienes que ser ejemplo, dígale. ¿Cuántos tienen hijos? Los hijos todo aprenden. Todo aprenden. Yo todavía no tengo hijos, amados. Pero veo a los niños que cada vez que les dan enseñanza, cada vez que digo algo se lo aprenden. Por eso tengo cuidado mucho a veces cuando hablo, amados. Entonces, porque los niños todo aprenden. Entonces, cuando muere David, la Biblia dice, amados, que murió lleno de riquezas, lleno de buena salud. Y murió, dice la Biblia, amados, y en su lugar gobernó su hijo Salomón. Entonces, ¿cómo llegó el rey David a hacer tanta riqueza? ¿Cuál fue la clave que tuvo David de siendo un joven pastor de ovejas, cuidando ovejas? Es más, las ovejas que cuidaba no era de él, era de su papá. Todo lo que salía de las ovejas no lo gastaba él, se lo entregaba al papá. Él era un trabajador nada más. Entonces, ¿cómo hizo David para que él, así como nació, no terminara de la misma forma, sino que David cambió su futuro? ¿Cómo? A través de la confianza y de la búsqueda con el Señor. Capítulo 29, ahí donde estamos, el verso 3 y el verso 6. Punto número 1. ¿Cómo desarrollo, cómo entro a una prosperidad que habla la Biblia? ¿Está ahí? Gloria a Dios. Capítulo 29, verso 3 al 6. Lo leamos, dice la palabra, verso 3 al 6. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, le he dado para la casa de mi Dios. ¿Cuántos? 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hace una pregunta. ¿Quién quiere hacer hoy una ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Cuál era? ¿Qué hizo David para que Dios lo bendijera tanto? Verso 2, ahí donde estamos. Yo con todas mis fuerzas he preparado, repita conmigo, he preparado, una vez más he preparado, para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las cosas de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. ¿Cuál fue la clave de la abundancia del rey David? Que él preparaba una ofrenda voluntaria a Dios para la casa de Dios. ¿Cuántos de aquí, amados, quisiéramos que Dios nos bendijera más de lo que queremos este año, amados? Ni un amén. Entonces, amados, la pregunta es, de toda la bendición que tú recibes, ¿cuánto le das a tu Dios? Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo. ¿Cuánto le dedicas de tiempo a Dios? Estoy hablando de compromiso. ¿Cuánto es tu compromiso con Dios? Estoy hablando de responsabilidades. ¿Qué tan responsable eres con Dios?
Entonces David, punto número uno, ¿cuál era la clave de David? Obediencia. Obedeció a Dios en guardar todo lo que cosechaba, todo lo que tenía David, guardaba una parte y lo preparaba para la casa de Dios, porque el capítulo 28 y 29 de Crónicas habla sobre que David tenía el deseo de construirle una casa a Dios. Pero cuando empezó a preparar, a guardar una ofrenda para el Señor, el rey David, le dio lo mejor. Repita conmigo, lo mejor. Cuando tú sirvas a Dios, dele tu mejor servicio. No le des a Dios un servicio más o menos, amados. Cuando tú vayas a la oración con Dios, dale, sea 5 minutos, 10 minutos, pero esos 5 o 10 minutos que sean lo mejor para ti, amados, para Dios. Porque Dios se merece lo mejor. Repita conmigo, Dios se merece lo mejor. Porque usted y yo no queremos obras, ¿o sí? Usted y yo queremos lo mejor. Entonces, cuando tú quieras lo mejor de parte de Dios, aprende a ofrecer lo mejor de Dios. Entonces, David, dice la Biblia, el secreto de David fue obedecer lo que Dios le mandó, porque Dios quería una casa en donde se podía adorar, pero David no pudo construirle la casa a Dios. Mire, ahorró David tanto para la casa de Dios, para la construcción de la casa de Dios, pero Dios no le permitió construirle una casa a Dios. ¿Sabe quién lo hizo? Su hijo. Por eso es importante, amados, aprender a ser ejemplos en nuestra casa, amados. Si quieres que tu hijo le vaya bien cuando crezca, enséñale a cómo hacerle. En el capítulo 28, David le da instrucciones a su hijo y le dice, quiero construirle una casa a mi Dios, pero Dios me dijo que no puedo. Tú lo vas a hacer, le dijo a Salomón, pero lo vas a hacer de esta manera, ten los planos. Ya David lo tenía todo listo. Todo listo, había ahorrado para la casa de su Dios y hay una lista, amados, de todo lo que le entregó Dios ahí. Pero la Biblia dice que que David le ofreció a Dios una ofrenda voluntaria. Repita conmigo, una ofrenda voluntaria. Cuando tú le das algo a Dios por obligación, no trae prosperidad, amados. Cuando tú le entregues algo a Dios por compromiso, porque lo tienes que hacer, no trae multiplicación, amados. Porque todas las cosas, amados, a mala gana o a media gana o medio hago las cosas, nunca va a traer un respaldo de parte de Dios. Porque Dios se merece lo mejor. Segunda cosa que hizo David, verso 8, ahí mismo en el capítulo. Y todo lo que él tenía, piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Dios. ¿En manos de quién? De Gelier Gersonita. Había un tesorero. Repite conmigo, un tesorero. Y esto me habla a mí de orden. Y cuando hay orden en nuestra vida, cuando hay orden en nuestra casa, hay un lugar también, amados, para ahorrar. Repita conmigo, ahorro. Una persona que ahorra es una persona sabia. Una persona que ahorra está destinado a ser próspero toda su vida. Una persona que ahorra es un candidato a que Dios lo bendiga tanto y le multiplica lo que está ahorrando. Una persona que no ahorra es una persona que constantemente se mete en pleitos, en problemas, en procesos y en todas circunstancias que usted se puede imaginar. Por eso, dígale a su vecino, tienes que aprender a ahorrar, dígale. No ahorra. ¿Cuántos ahorran de verdad? Levanten su mano. ¿Cuántos ahorran aquí? 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? ¿Cuántos quieren ser bendecidos, amados? Empieza ahorrando. Porque Dios va a bendecir a aquellos que saben apartar. Entonces, segunda cosa que hizo David es que él fue fiel lo que le prometió a Dios. Ahora, el rey David dijo, voy a construir una casa a Dios, voy a hacer un ahorro, esto todo para la casa de Dios. Todo le voy a dar lo mejor a Dios, dijo, porque es para su casa, iglesia. Todo lo que usted ve aquí tratamos de hacer y tratamos de conseguir lo mejor para Dios. Mujeres, ¿cuántos ya entraron al baño? Levanten su mano.
¿Qué? ¿Mujeres no han entrado al baño? ¿Quién ya entró al baño? Que levante sus manos, no lo voy a regañar. ¿Ya vieron qué es lo que hace falta en el baño de mujeres? ¿Qué falta? ¿Sí ya se dieron cuenta qué falta? Aparte de papel, el lavamanos ya está quebrado. Entonces, amados, cuando nosotros le ofrecemos a Dios, amados, cosas sencillas, no duran. Cuando nosotros, amados, ¿sabe por qué queremos comprar las cosas más sencillas? Porque son más baratas. Repita conmigo, porque son más baratas. Cuando compras ropa, cuando son más baratas, sí, lo barato, amados, a veces sale caro. No todos, hay cosas que sí, amados, pero lo barato sale caro. Entonces, amados, pero para el rey David no le daba, amados, al Señor lo que le sobraba, le daba lo mejor. Esposos, más bien esposas, ¿cuántas esposas hay? Que levanten su mano las esposas. ¿Cuántos quisieran recibir lo mejor de su esposo? Esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Quisieran darle lo mejor a su esposa? Dos nada más, de los demás esposos, nada, ni se lo merece, dijo alguno por ahí. Entonces, amados, cuando yo quiera recibir algo de mi esposa y que me lo dé lo mejor, tengo que aprender a enseñarle a dar primero lo mejor para ella. Entonces, amados, lo mismo pasa con el Señor. El rey David empezó a guardar, empezó a hacer un ahorro, todo para la casa de Dios. Entonces Dios le dijo, no puedes construir tú mi casa, le dijo. Ahí lo lee en el capítulo 28. ¿Por qué, Señor? Porque tus manos están llenos de sangre. Mataste mucha gente, le dijo Dios. Pero le dijo Dios, tu hijo Salomón, él lo va a construir, dijo. Otro fuera hubiera dicho, si Dios no me da, no me permite, entonces mejor me voy a gastar, voy a Cancún, a playa, donde sea, a gastarlo todo. Hay gente que le promete algo a Dios y como no le cumplen, se olvidan de la promesa y ya no le terminan cumpliendo al Señor. Verso 9, ¿está ahí? Dice la Biblia, siguiente, ¿qué tengo que hacer para alcanzar una prosperidad como la que tuvo David? Verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, repita conmigo, voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, una vez más, voluntariamente. Todo lo que hagas para Dios, hazlo. Punto número 1, de manera voluntaria. Y segundo, de todo corazón. Si vas a orar, hazlo sin que nadie te lo diga. Aunque no diga amén. Tercer cosa que hacía David es que todo lo que hacía, lo hacía porque le nacía de corazón. Entonces, ¿sabe por qué el rey David agarró todo lo que tenía, oro, lo mejor que tenía, le ofreció a Dios? Porque él amaba a Dios. Entonces, amados, ¿cuál es la clave de la prosperidad? Que todo lo que hagas, hazlo de todo corazón y de manera voluntaria. No esperes que te lo digan. A veces la mujer dice, ¿y por qué ya no me dices que me amas? Dijo la mujer. Ay, te amo, mujer, pero ya te lo dijo. Eso no es de manera voluntaria. Esposo, ¿y por qué ya no me llevas a pasear allá al Zócalo como me llevabas antes? Ay, está bien, mañana vamos, pero ya te lo pidió. Eso no es de manera voluntaria. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas de manera voluntaria, hasta le das una sorpresa a tu mujer. De repente le dice, ¿sabe qué? Mañana no trabajamos, no sé dónde nos vamos a ir a perder por ahí. Ya encargué los niños con un vecino ahí, es más, ya le pagué. Y tú y yo nos vamos ahí, a lo mejor a fabricar otro, no lo sé, pero vamos a perdernos, hijo. Eso es de corazón y de manera voluntaria. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque queremos mejorar en el matrimonio, reforzar el matrimonio y que nuestro matrimonio vaya madurando y vaya marchando bien. Por eso todo lo que se hace de corazón se hace de manera voluntaria. Entonces, amados, si nos damos cuenta, todo lo que hacemos de manera voluntaria siempre van a ser del corazón. Por eso, iglesia, cuando no se te diga las cosas que hagas y cuando lo haces mejor que cuando se te dice las cosas. Porque las cosas de manera voluntaria salen mejor y se hacen mejor.
Bendigo a los ujieres que anoche ahí te estuvieron pintando aquí, amados. Regálale una fuerte ofrenda de palmas al Señor por la vida de los ujieres. La vez pasada le dije a los ujieres, esta vez les toca pintar, le digo. Y es más, hay que comprar una bote de pintura, le dije. Y me gustó la reacción de ellos. Amén, dijeron, amados. Ya pintaron anoche, amados. Ahí estuvieron aquí pintando. Uno se pintó más la cara que el otro, pero ahí estuvieron. El chiste es la acción. Lo hicieron de corazón. Cuando se hace de corazón, se hace bien las cosas. Pero cuando no se hace de corazón y se hace obligado, a veces hay pleitos. Es que, ¿y por qué no vino este? ¿Y por qué no pagó este? ¿Y por qué no cooperó? Y está peleando. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacen de manera voluntaria y de corazón. Todo lo que tú hagas para Dios, hazlo de corazón. Y si le vas a ofrecer algo a Dios, ofrécelo de corazón y cumple. Esposos, cumplamos con la mujer como esposa. Si te sentaras a platicar con tu esposa y le dijeras el día de mañana, le digo, voy a llegar un poquito temprano, es más, voy a sentarme, platica, esposos, practica, si lo agarras esto te va a ir bien. Si tú le dices a tu mujer, siéntate, platícame todo lo que te sucede, vas a necesitar un mes para escuchar a tu mujer, porque tiene tantas cosas en el corazón que ya lleva años guardándolo, y como nunca tienes tiempo, a veces no tiene tiempo ni para platicar. Es que ya cuando empezó a hablar, ya estás peleando otra vez. ¿Sabe cuál es el éxito del matrimonio? Saber escuchar. Yo estoy aprendiendo a escuchar a mi esposa. Estoy aprendiendo a escuchar. ¿Por qué? Porque a mí, amados, en mi casa, mi papá nunca me enseñó a cómo ser esposo. Mi papá me dijo, tú eres hombre, vas a trabajar, vas a llevar dinero a la casa y la mujer va a ser para que se case contigo, que esté ahí, te dé de comer, te lave y te dé hijos. Ese era el pensamiento de mi papá antes de conocer a Cristo. Ya mi papá conoció al Señor y ya mi papá es diferente, amados. Totalmente diferente. Es que fuera del Señor hacemos todo lo que queremos, por eso sale mal cuando no metemos a Dios en nuestra relación, amados. Por eso todo lo que hagas, hazlo de manera voluntaria y de corazón. Por eso David le fue bien. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le trajo a Dios para su casa, lo trajo de manera voluntaria y de todo su corazón. Siguiente, amados. ¿Qué hizo el rey David para empezar a avanzar y terminar de buena vejez y rico, según la Biblia, amados? Cuarto, supo honrar a Dios. Ante todo lo que hacía David, para él fue Dios primero en todas las cosas, amados. Dios honró a Dios con su vida, honró a Dios en su casa, honró a Dios de muchas maneras David. A pesar de que David se equivocó, le falló a Dios, a pesar de eso, David se levanta una vez más y le dice, Señor, perdóname, te fallé, pequé contra ti, perdóname, Señor. Se arrepiente y sigue honrando a Dios, amados. Hay personas que se equivocan con Dios. Hay personas que no cumplen a Dios y en lugar de que se arrepientan, pidan perdón y sigan adelante, se apartan de Dios. Esa es la peor decisión que tú puedas tener, amados. Entonces David siempre honró a Dios, y la palabra honra significa alguien que es respetable, alguien que tiene gran valor, alguien que le debo de honrar en todo tiempo. La palabra honra significa alguien de mucho valor, alguien que se tiene que respetar. La pregunta es, ¿honras a Dios en todo tiempo? ¿Honras a Dios con tu tiempo? Cuando vas al trabajo en donde tú caminas todos los días, tu vida refleja a Cristo en donde vas. Cuando estás en el trabajo, cuando tú estás hablando, tu vida está respetando a Dios con tu vida para que las otras personas vean que en ti está Dios y que eres diferente. Porque eso se llama honrar. La palabra honrar significa respetar. ¿Respetas a Dios con tu vida? ¿Cómo respeto a Dios? ¿Cómo honro a Dios con mi vida? Te tienes que cuidar. Cuídate. Dígale a su hermano, cuídate. Esposos, yo sé que los tacos son bien ricos, amados. Es más, cuando pueda los echamos uno, pero nos cuidemos. Porque el cuidar nuestra vida
también es respetar a Dios con mi vida, amados. Eso se llama honrar a Dios. Entonces, amados, David honró a Dios con su propia vida. Siguiente y último, amados. ¿Qué hizo David para llegar, amados, a tener una abundancia de manera impresionante? Él siempre trabajó en unidad. Iglesia, tenemos que ser uno. Jesús dijo, amados, mire, Salmo 133, todos lo sabemos. Mire, Salmo 133, tenemos que practicar la unidad. Tenemos que ser uno, amados. ¿Por qué? Porque donde hay unidad hay bendición. Salmo 133, ¿está ahí? La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, que dice, juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿por qué es importante habitar juntos en armonía? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja esas sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ahí dice, ¿por qué es importante que los hermanos habitemos juntos y en armonía? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, hay bendición. Por eso, si el matrimonio no está unido, nunca va a haber bendición de Dios. Por eso, matrimonios, avancemos, caminemos juntos con nuestras esposas. Esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Camina junto con tu esposo. ¿A qué me refiero juntos? Que oren juntos, nos esforcemos juntos, honremos a Dios juntos y avancemos juntos de la mano de Dios. Porque juntos Dios nos trajo, juntos nos unió al Señor, porque donde hay unidad hay bendición. Y cuando no hay unidad en el matrimonio, las finanzas no fluyen. Las finanzas se estancan. Esto nos pasó hace poco, amados. El año pasado, ya quedó en el año pasado. Hace el año pasado con mi esposa íbamos, no me acuerdo ya cuál fue la discusión que tuvimos. El chiste que salimos enojados. Vamos a ir a comprar, le dijo, no sé qué tanto estábamos haciendo. El chiste que nos peleamos y nos enojamos. Pastor, pero si usted es pastor, también soy humano y me enojo. Y no me quiere ver enojado, amados, porque sí lo va a gritar. Entonces, amados, y estábamos enojados y me fui, y ya nos peleamos y ya nos fuimos a comprar, pero estábamos enojados. Íbamos caminando, de repente, amados, cuando íbamos caminando íbamos a comprar en lo que yo iba a pagar, no había dinero. ¿Saber dónde se me cayó? ¿Dónde dejé tirado el dinero, amados? Y lo primerito que me vino en mi mente, esto te pasa por pelear con tu mujer. Y lo que hice es, ¿sabe qué? Regresemos, nos regresamos, ya no compramos nada, nos regresamos. Y le dije a mi esposa, perdóname. Y nos sentamos y hablamos, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar, tenemos que avanzar. Porque si no estamos unidos, no hay bendición financiera. Si tú no te pones de acuerdo en tu casa, con tu matrimonio, en tu esposa, los hijos con los papás con los hijos, cuando no hay unidad, no hay bendición de Dios, hablando financieramente. Es una fuga, va a haber fuga en tus finanzas cuando constantemente peleas con tu matrimonio. ¿De qué sirve, amados, tener abundancia financiera si todo el tiempo estás peleando con la mujer? No se disfruta, amados. Segundo, ¿qué pasa, amados? Donde hay unidad. Jesús dijo esto, Mateo capítulo 12, y voy terminando con esto. Mateo 12, verso 25. Mateo 12, verso 25. Si lo tienen, me dice un buen amén. La Biblia dice, verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa, repita conmigo, o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Cuando nosotros no hay unidad, si en la iglesia entre hermanos nos comemos, nos gritamos, nos peleamos, no nos ayudamos, la iglesia no va a avanzar, amados.
La iglesia no crece. Es que no crece la iglesia, es que no está Dios. No, no será que entre los hermanos ahí estamos picándonos, estamos murmurando, estamos echando chisme unos con otros, porque donde no hay unidad, la iglesia no avanza, amados. Jesús vino a llamarnos, amados, a enseñarnos que una casa dividida no avanza. Si tu matrimonio está dividido, no va a prosperar tu matrimonio. Posiblemente pasen años juntos, pero esos años, cada año te vas amargando. Entonces, amados, cuando no hay unidad en mi casa, cuando yo no me uno con Dios, siempre va a haber consecuencias, siempre. Tercero y último, amados, Juan capítulo 17, verso 21. Juan 17, verso 21. Si está ahí, me dice un buen amén. Juan capítulo 17, verso 21. Entonces el verso 20 dice: mas os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba haciendo una oración por los discípulos. Para que todos sean uno. Repita conmigo: para que todos sean uno. Si tiene su mujer a su lado, dígale: seamos uno, por favor, dígale. Pastor, soy soltero. Bueno, aprenda a decir, a ser uno con Dios, amados. Entonces la Biblia dice, amados, verso 21, para que todos seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros, amados, no nos unimos con Dios, no nos unimos como hermanos, la gente no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué voy a ir a hacer ahí si todo el tiempo están peleando los hermanos? Que si ya cantó mejor otro, que si predicó mejor el otro, que si sirve mejor el otro, que el otro compró un mejor traje que el otro, y ahí están peleando por tonterías, amados. No aquí, en otra tierra. Jesús dijo: seamos uno. Si yo no me pongo de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, si tú eres mujer, entonces no vas a avanzar. El matrimonio no prospera. Lo que va a prosperar son los problemas. Son los gritos lo que van a avanzar en tu matrimonio. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Repita conmigo: para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Entonces, donde hay unidad, siempre hay bendición de Dios. Donde no hay unidad, siempre no hay bendición de Dios. Verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando nosotros como hermanos en Cristo no nos unimos, la gente no cree en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a veces la iglesia, en lugar de jalar gente para que crean en Cristo, la gente se da cuenta que todo el tiempo están peleando. Y viene uno, también lo meten en chisme, y es nuevo, y se va. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a convivir juntos, a trabajar juntos, a ser uno. Líderes, todos los líderes tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que ser mejores que todos los demás. No estoy diciendo que yo valgo más, no, sino que como líder, como servidor de Dios, tengo que avanzar más y tengo que aprender a ser ejemplo a mis hermanos. Aunque no diga amén. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a creer en el evangelio la gente que no conoce de Dios si todo el tiempo estás peleando? ¿Cómo va a creer aquel matrimonio en Dios? Es que Dios sí transforma el matrimonio y estás peleando todo el tiempo con tu esposo o esposa. ¿Cómo va a creer la gente? ¿Sabe por qué sucede eso? Yo no estoy diciendo que no hay problemas en el matrimonio. Claro que hay problemas. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque pensamos diferente. Hay dos cabezas. Y la cabeza tuya piensa de manera diferente. Y la cabeza de tu esposa piensa de manera diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave para avanzar? Invitar a Cristo en mi matrimonio. Señor, pensamos diferente. No nos ponemos de acuerdo. Guíanos. ¿Qué decisión tomamos? Esa es la clave. Y a veces Dios te da una palabra y los dos dijeron amén y caminamos. Pero cuando no está Cristo en mi matrimonio, todo el tiempo, pleito tras pleito tras pleito. Entonces, amados, Jesús dijo algo muy importante: sean
uno, como yo y mi padre somos uno, dijo, amados. Entonces, ¿qué hizo David para ser tan próspero? Él apoyó mucho la unidad. Por eso, amados, regresando, y termino con esto, amados, donde comenzamos. Primero de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué hizo David con la gente? Primero de Crónicas, capítulo 29, perdón. Verso 6. Si estamos ahí, me dice un buen amén. La Biblia dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de los tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y el verso 8 dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, que mandó a Geliel. Entonces nos damos cuenta, ¿por qué la gente, amados, el pueblo de Israel, empezó a traer ofrendas para la casa de Dios? Porque el rey lo hacía. Si tus hijos quieren que le vaya bien, enséñale principios bíblicos. Si quieres que tus hijos, el día que no estés, el día que partas con el Señor, dejes asegurado tus hijos, enséñale. Porque el rey dijo, yo he preparado tanto y eso lo traigo para Dios, yo de manera voluntaria, dijo el rey David. Entonces el pueblo estaba viendo qué estaba haciendo David. Entonces el pueblo, si el rey lo hace, también nosotros. Esposos, ¿quieres tener un buen matrimonio que esté progresando? Usted y yo como esposos somos los primeros que hacemos las cosas. Somos los primeros que tenemos que ser ejemplos. Líderes, somos los primeros que tenemos que ser ejemplos. ¿Ejemplos a qué? A ser como Cristo, no ejemplos a pelear. Dejemos ya a un lado los chismes, las murmuraciones, los pleitos. Mejor, líderes, nos unamos, iglesia, nos unamos a glorificar, a alabar el nombre de Dios todas las veces que estemos reunidos, amados. Para que cuando venga uno nuevo, aquí sí está Dios y aquí se siente la presencia de Dios, me quedo. Pero cuando lo primero que hay son críticas y uno está mirando qué está sucediendo ahí, aquí está la prédica, ahí está, tú estás escuchando ahí a nuestros hermanos negritos de allá afuera. Está todo bien perdido. Entonces, amados, ¿qué pasa? Cuando somos uno en Dios, entonces la provisión del cielo empieza a bajar, empieza a bajar. Por eso el rey David murió de manera natural, murió sin enfermedad y murió rico. Imagínense, amados. David, siendo un niño pobre, siendo pastor de ovejas, siendo despreciado por la familia, pero no toda la vida terminó así. Terminó siendo el rey de Israel, terminó siendo el amigo de Dios, terminó siendo tan próspero y muere y dejó una herencia impresionante. Imagínense, amados. Yo cada vez que yo leo la Biblia, Señor, este es el Dios que predico. Si David pudo, ¿por qué yo no? Pero ¿sabe qué hace hoy en día el pueblo? Señor, dame, mejora mi casa, mi matrimonio, que mi negocio crezca, que mi trabajo, que mis finanzas, dame. Pero ay, cuando me sobre te doy algo, Señor. De aquí una vez cada 20 años si le ofreces algo a Dios, es la migajita lo que te sobró. Por eso nos va mal. Lo primero es Dios en toda nuestra vida, amados. El rey David, hay mucha enseñanza en esta parte, amados. Para David fue lo mejor que vivió y lo que pasó en todo tiempo, amados. ¿Por qué? Porque para David lo primero fue Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tus finanzas? Pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Trabaja, pon horarios en tu trabajo. Ve, cumple con tu deber, pero con lo que tú ganas, bajo la bendición de Dios, te va a dar para todo. Eso se llama fe. Eso se llama caminar bajo la bendición de Dios. No hubo hoy, no salió mi quincena para este mes, no salió mis gastos, pero para el próximo, en el nombre del Señor, mejoro.
voy a seguir adorando a Dios y voy a seguir cumpliendo con mi Señor. Entonces, amados, todo lo que usted y yo hagamos para Dios, lo hagamos de corazón, amados. La clave es hacerlo de corazón. Cada vez que traigas algo para Dios, hagas algo para Dios, vayas a la presencia de Dios, ofreces algo para Dios, hazlo de corazón. Esposos, cada vez que quieras ver cambiando tu mujer, tu esposa, quieres verla mejor, invierte en ellos. Y como dice nuestro apóstol, un matrimonio sencillo, fácil, barato, no existe. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Hay que invertir tiempo. ¿Quieres tener una buena esposa? Hay que invertirle tiempo. ¿Quieres que tu esposa se vista bien y se bañe? Inviértele. ¿Quieres tu esposa lleno de piojos? No le inviertas. ¿Quieres tu esposa cada rato peleando? Es porque tú no inviertes tiempo con ella en Dios. Entonces, la clave está en Dios, amados. Y en todo, amados. Si tú pones a Dios en primer lugar en todo, entonces vas a empezar a mejorar en todo, amados. Amén. Póngase de pie esta noche, amados. Gloria a Dios. Oremos y demos gracias al Señor.